¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo video y sí, volvemos a otro video de síndrome y como verán en el título lo he denominado el síndrome Mike Perry por la sencilla razón de que es el ejemplo más reciente de cómo una prometedora carrera puede quedar arruinada total o eventualmente por el mal comportamiento del atleta. En este video te traeré solo 4 ejemplos, los más conocidos y en cierta medida casos desafortunados, así que sin más, comencemos. Primero vamos con un caso que deben conocer, el de Mayhem, Jason Miller, un peleador que lo puedes conocer por haber sido el presentador del programa de televisión Bully Beatdown o por su actitud llamativa, loca y descontrolada. Miller sin duda tuvo una carrera de alto nivel competitivo peleando contra hombres como Michael Bisping, Jake Shields, Ronaldo Sousa, Frank Trick, Tim Kennedy, Chael Sonnen y George St. Pierre. Y también le ganaría a hombres como Tim Kennedy, Dennis Khan, Kazushi Sakuraba y Robbie Lawler. Y es que la verdad era un peleador muy prometedor. Se podía desempeñar muy bien tanto arriba como abajo, pero lo que ocasionó que ese potencial no fuese explotado fue su pésima actitud. Lamentablemente Miller tiene un historial extenso de problemas legales y actitudes erráticas que han hecho que su vida y carrera hayan sido totalmente perjudicadas. Y es que esa actitud se evidenció desde su infancia. Cuando era muy pequeño era un chico bastante problemático que se metía en peleas y era normal que cambie de escuela cada cierto tiempo. Eventualmente conoció las artes marciales como el taekwondo y el judo, luego se sumergió a las MMA y desde entonces empezó una carrera que, como ya dije, era prometedora, además de que era un auténtico showman, ya que hacía entradas muy llamativas, pero algo que no conocíamos de él era su seria adicción a las drogas, que acompañada de una actitud alocada y espontánea lo metieron en muchos líos. Por ejemplo, lo sucedido en Stratford Nashville, su despido del UFC que se dice que fue ocasionado por su actitud, lo cual generó su retiro en el año 2012, y desde agosto de aquel año se empezó a conocer un lado bastante turbio y raro de Mayhem, comenzando con ese incidente que tuvo con Ariel Helwani en MMA Hour. No. Yeah, I've been on radio now with a bunch of lumpini Canberras. Is that thing on? It is actually. That one's not working. There's no light. Ma'am, come on. There's Come no on. light. Let's keep. Ma'am. I think it's working. Is my screen up? Is my face on the screen? Ma'am. Come on, man. Let's be real. Let's talk. You came all the way here. What? You came all the way here. Look, if you want fucking mayhem, look. You're gonna have to, like, you know, What? Tell me. schedule with him. What do you mean? I did schedule with him. He's here all the time. That's all I'm saying. He's always here. Okay. So let's talk. What's going on, man? Look, I had about enough of this. Are you fucking done? Done what? You gonna fucking talk to me and Ma'am, ask me I questions have about to be. here comes the ball? I have to be honest It with you. comes down I want to on be October honest with you, 12th? ma'am. You know, man. Yo, bro, I'm fucking sick of it. Yo, Okay. you know what? You guys fucking have a fucking stupid internet radio show in your mom's basement. That's it. You're gonna do this. Yeah, you fucking is not- saw what I'm doing. Ma'am, this is not Hey, you know Andy what? Kaufman Fucking and. stop calling me man. Okay. What? You This just is- made a show by yourself. Man, we've been through a lot. I'm concerned for you. I want to Yo, talk to call you, man. Mayhem with your fucking crybaby story. Yo, Lucky Patrick. This Yo, is not yo, Lucky enjoyable, man. Patrick, Hey, This is not enjoyable. This is not. all right, I'm Oh. sorry you're hurt. Your feelings are Not. hurt. Come back, Go see the ma'am. movie. Come back, Hey, man. I'm telling you right now. This is not David Letterman show. This is just us talking. Ma'am, come on, man. Fuck off. Are you serious? Let's take a quick break. Luego, en agosto de 2012, fue arrestado tras ser encontrado durmiendo desnudo en una iglesia. En agosto de 2013, Miller fue sentenciado por cargos de agresión doméstica y 2 meses después fue detenido y fue encerrado por un delito menor de desacato al cargo judicial por violar una orden de restricción de no contacto al enviarle un mensaje de Snapchat a su exnovia. El 9 de octubre de 2014, después de un enfrentamiento de 5 horas con el equipo SWAT fuera de su casa en el condado de Orange, California, Miller sería finalmente capturado por la policía, todo esto por oponerse a su detención. Y el historial sigue y sigue con capturas por pelear y discutir con policías en el año 2015,
en 2016 por escupirle y agredir a un guardia de seguridad. En 2017 fue condenado por delito grave de agresión doméstica y fue sentenciado a 3 años de libertad condicional. Y en 2018 fue sentenciado nuevamente después de presuntamente romper una mesa de mármol en la casa de su novia y también supuestamente hizo agujeros en las paredes, derribó la puerta de la casa y también dañó la puerta del garaje. Fue arrestado y retenido sin fianza en la cárcel del condado de Orange y se enfrentó a un cargo de delito grave por vandalismo al que se declaró inocente. El cargo por vandalismo en sí solo conllevaba una pena máxima de 8 meses en la cárcel, pero entre este incidente particular y condenas anteriores y una violación de libertad condicional, Miller estaba enfrentando hasta 23 años en la prisión estatal de California. Y ya el 19 de julio de 2019 se informó que Miller había aceptado un acuerdo de culpabilidad en el caso de vandalismo grave y fue sentenciado a cumplir 1 año de cárcel. Al final pagaría parte de la sentencia y fue liberado de la cárcel en septiembre de 2019. Una carrera que tristemente será más recordada por sus problemas ante la ley y su comportamiento errático que por sus logros deportivos. Seguimos con un peleador que todos ustedes conocen y que estaba muy duditativo en ubicarlo en este video. Y es que a pesar de que deportivamente hablando es fenomenal y lo que ha hecho en el deporte es innegable, su comportamiento ha condicionado la forma en cómo lo vemos y quieras o no, también su comportamiento fuera de la jaula influye fuertemente en el ámbito deportivo. A diferencia del caso anterior y de los próximos dos que te presentaré, Jon tuvo una infancia normal, nació en el seno de una familia de clase media constituida por un padre pastor con escrúpulos religiosos, así que su entorno familiar no era negativo. Lamentablemente el legado de Jon se ha ido ensuciando desde el año 2012, fecha en la cual se supo que Jon chocó su carro en Albuquerque tras estar bajo la influencia del alcohol. De esto no pasó a mayores más que $1,000 de multa y una suspensión de su licencia de conducción de 6 meses. Pero después de ese incidente, el mundo de las artes marciales mixtas empezaron a ver a Jon con otra cara. Incluso Chael Sonnen, previo a su pelea, le recordó este suceso aludiendo que Jon era un borracho. Eso sí, ese trash talk no le salió nada bien. Luego, en 2014, tuvo un incidente muy recordado con DC que los hizo ver fatal ante la gente en general. Pero el incidente más recordado de Jon aconteció en 2015, más exactamente un 27 de abril, cuando Johnny estaba siendo buscado por la policía tras ser el protagonista de un choque de auto y huida. Se dice que Jon se pasó la luz roja y tuvo una fuerte colisión con otros 2 automóviles. Jon escapó de la escena del accidente a pie y no se percató de que dejó a una mujer embarazada herida. Lo más raro de esto fue que según algunos testigos, Jon regresó otra vez a la zona del accidente para recoger algunas pertenencias y dinero, y luego se volvió a ir. Luego ya en una entrevista en 2016, Jon admitió que no se percató de quiénes eran los ocupantes de los otros vehículos. Lo cierto es que sería capturado por la policía tras una entrega voluntaria de Jon y al principio se le condenó a un delito menor, pero luego este ascendió a un delito grave por dejar a una persona herida y por dejar la zona del accidente. Al final sería sentenciado a 18 meses de libertad condicional y a participar en 72 obras de caridad. Pero en lo deportivo tampoco se salvó, sería despojado de su título tras una conversación con Dana White y Lorenzo Fertitta y además sería retirado de los rankings y suspendido indefinidamente. Sus últimos escándalos legales fueron en julio de 2019 cuando Jon, según una camarera de un club, la bofeteó, la asfixió y la besó, y en marzo de 2020, la más reciente, Jon fue capturado por la policía tras hacer unos disparos con su arma y estar severamente alcoholizado. Según los oficiales, Jon estaba más del doble del límite legal de alcohol, por lo cual se presentaron los cargos de conducción bajo la influencia de alcohol agravada y uso negligente de un arma de fuego, por lo cual fue sentenciado a 4 días de arresto domiciliario, 1 año de libertad condicional y un mínimo de 90 días de terapia ambulatoria, además de cumplir 48 horas de servicio comunitario. Y en cuestión de doping, en eso no me voy a meter, es un tema bastante fangoso,
pero finalizó añadiendo que los oficiales que estuvieron revisando su automóvil aquel 27 de abril de 2015 encontraron en el auto de Jones una pipa de marihuana. Y además, el 6 de enero de 2015 se anunció que Jones había fallado una prueba de drogas antes de UFC 182. Dio positivo por benzoilegonina, creo que lo pronuncié bien, el metabolito primario de la cocaína. Sin duda Jones es uno de los hombres más grandes y talentosos que ha visto el deporte, pero su comportamiento lamentablemente ha marginado en cierta medida su increíble legado. Este caso es el más fuerte de todo el video. Hablo de War Machine, como es conocido en el mundo de las artes marciales mixtas. Su infancia fue bastante dura, su padre murió cuando era muy joven, su madre era una adicta a las drogas, lo cual hizo que John, el cual era su nombre de nacimiento, cuidara de su hermano y hermana menor. Ya en su juventud estudió en la universidad donde se especializaba en biología y según él tenía muy altas calificaciones, pero no pudo terminar sus estudios ya que sería expulsado por mal comportamiento. Tras esa expulsión acontecida en el año 2000, se sumergiría en las MMA en donde debutó en el año 2004 y ya en el año 2007 haría su debut en UFC con una victoria por nocaut. Luego en su segunda pelea en UFC la perdería por sumisión en el año 2008. Pero desde antes de ingresar al UFC, War Machine tenía un historial delictivo que crecía cada vez más. En 2007 golpeó y ahorcó a un hombre hasta dejarlo inconsciente en Las Vegas y por esto sería sentenciado a 3 años de libertad condicional. Después, tras unas declaraciones pasadas de tono sobre el fallecimiento del excampeón de UFC Evan Tanner y por un incidente de agresión acontecido en 2008, el UFC optó por despedir a War Machine. En 2010, a vísperas de debutar en Bellator, sería sentenciado a delito grave por agresión tras una fuerte pelea fuera de un bar, y por esto fue encarcelado en el centro de detención George Bailey de San Diego y liberado en octubre de 2012. Pero sin duda la razón por la cual todos lo conocen fueron los sucesos acontecidos el 8 de agosto de 2014 cuando War Machine golpeó brutalmente a su exnovia, la actriz de cine para adultos Christy Mack, y al amigo de su exnovia Corey Thomas. La paliza fue tan brutal que Christy tenía 18 huesos rotos, una nariz rota, dientes perdidos, una costilla fracturada y un hígado totalmente lesionado, además de que según Mack, War Machine intentó abusar de ella. Una semana después, el 15 de agosto del año 2014, sería capturado. También hay que agregar que inmediatamente Bellator despidió a War Machine y no querían saber nada de él. Y ya en prisión, War Machine intentó quitarse la vida, pero los policías estabilizaron sus signos vitales en octubre de 2014. Y el 20 de marzo de 2017 fue condenado a 29 delitos graves, incluidos secuestro, agresión con un arma e intento de asesinato, por lo cual enfrentó una cadena perpetua. Y ya el 5 de junio de 2017, War Machine fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 36 años de condena. Y bueno, actualmente por obvias razones él está en la cárcel por todo lo ya contado. Y es increíble y triste también saber que un peleador que parecía tener un buen futuro, ya que de sus 14 victorias 8 fueron por nocaut y 6 por sumisión, lo cual demostraba que era muy bueno por arriba y por abajo, terminara de la forma en la que terminó, no solo hablando de lo deportivo, sino de su vida en general. Y obviamente el caso más reciente es el de Mike Perry, pero antes de esto quiero hacer una aclaración para evitar malentendidos en el video. Tanto Mike como Jones pueden redimirse de esas situaciones y mejorar tanto como deportistas como seres humanos. Los casos de Jason y sobre todo el de War Machine son casos que no queremos que se repitan en el deporte. Pero si Jones y Perry no maduran, será difícil que hagan un cambio positivo. Ahora bien, con Mike ya la gran mayoría sabe lo que pasó, pero remontémonos a su infancia. Y para los que no lo sepan, ¿por qué me baso en la infancia y adolescencia? Simplemente porque la gran mayoría de los delincuentes, sea cual sea, tienen un común denominador: una familia disfuncional, un entorno socioeconómico bajo y evidentemente una falta de apoyo para que los guíen en el buen camino.
Y por ejemplo, Perry perteneció a esa clase baja, sufrió bullying en la escuela y por eso Perry tomó una posición bastante agresiva, por lo cual siempre cambiaba de escuela ya que siempre se peleaba. En su adolescencia, tras esa inestabilidad, se sumergiría en las drogas y delitos como el robo que lo conducieron primero a arresto domiciliario, a violación de libertad condicional y por último a la cárcel. Pero tras su salida de la cárcel se cruzó con un futuro prometedor. Al tener una experiencia en boxeo y ser entrenador, se sumergiría en las MMA y haría su debut en el año 2014. De 2014 a 2016 tendría un récord de 7-0 que lo llevaría al UFC. Y en el resto de 2016 tendría 2 victorias y una derrota en UFC. Pero ese comportamiento alocado y agresivo de Perry se evidenciaría a finales de 2016, pero no en el octágono, sino en una pelea callejera, lo cual levantó mucho revuelo y Perry se justificó alegando que lo hizo porque aquel tipo se estaba acercando mucho a la entonces novia de Perry, Danielle Nickerson. Y bueno, lo más reciente ocurrió en julio de este año, cuando en la salida de un restaurante Perry dejó totalmente noqueado a un hombre mayor tras una acalorada discusión. El hombre mayor sería llevado al hospital, pero además muchos testigos dicen que Perry también agredió a una mujer y a un empleado del restaurante, además también de usar varios insultos raciales. Al final la policía lo acusó de un delito menor, pero el UFC no se quedó con las manos cruzadas y lo suspendió indefinidamente hasta que no solucione esos problemas que Perry también los atribuye a una presunta adicción al alcohol. Lo cierto es que Perry es otro peleador con muchísimo talento, pero su falta de control y seriedad lo han llevado a este camino. Y como vieron amigos, es triste que peleadores que tienen talento y los recursos, que bien trabajados e instruidos de la manera correcta podrían triunfar grandemente en el deporte, condicionen su carrera y en general su vida por la falta de control, de madurez y de seriedad. Todos los hombres que te presenté hoy tienen o tuvieron el potencial para llegar a ser más grandes. Sin embargo, se podría decir que lo echaron a perder, aunque en el caso de Jones y Mike Perry aún existe la esperanza de que recapaciten y se den cuenta de los errores que han cometido y cambien para mejor. Espero que ellos al final sean un ejemplo de superación, un ejemplo positivo y no casos negativos. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video, que se suscriban, que le den like, que lo compartan, que miren otro de mis videos que están bien buenos y sin más, esto fue Nets MMA. Y ahí se ven.